Dios le dio toda autoridad a Jesucristo su Hijo sobre todas las cosas. Bienvenidos a Adoración, Intimidad con el Espíritu. El libro de Efesios capítulo 1 versículo 17 y 22 dice: para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Esto dice la palabra de Dios. Todas las personas están bajo algún tipo de autoridad. Un agente de la policía recibe su autoridad del gobierno de cada estado o la ciudad para la que trabaja. Quienes se resistan a su autoridad, ya todos sabemos que nos hemos metido en graves problemas por estar violando alguna ley impuesta por ese gobierno. De igual forma, Dios le ha dado a los padres la autoridad sobre sus hijos, sobre su hogar. Los padres que han creído en Cristo ejercen esa autoridad para dirigir su familia, sus hijos, de una forma que agrade a Dios. Usted en su trabajo, por ejemplo, está bajo autoridad de su empleador, supervisor, manager, no sé cómo lo llamen del lugar de donde usted me está mirando en estos momentos. Pero sabemos que estamos bajo autoridad. Sabemos que estamos bajo alguna autoridad. Autoridad de la persona que dirige las actividades en su trabajo con el fin de hacer progresar la compañía para la cual usted trabaja. Pero muchas veces olvidamos de algo que creo que es lo más importante en nuestra vida. Que de una u otra manera el creyente y aún el que no cree y no le ha aceptado como su Salvador a Cristo Jesús, sabe que la mayor autoridad proviene de un ser supremo. Y que como creyentes usted y yo estamos bajo su autoridad y Señor de nuestra vida, y solamente Él tiene el derecho de dirigir nuestra vida. Cristo, durante todo su ministerio aquí en la tierra, Jesús entró en conflicto muchas veces con los fariseos sobre varios asuntos, pero muchos de esos conflictos surgieron en cuanto a la autoridad que Cristo mostraba, la autoridad que Cristo tenía. En el libro de Mateo capítulo 12, Mateo presenta 3 ocasiones en que Jesús mostró su autoridad y que su conducta le causó conflicto con los fariseos. Hoy vamos a estudiar sobre la autoridad de Cristo y lo que sucedió en 3 casos diferentes. Número 1, el día del reposo. Número 2, sobre la enfermedad. Y número 3, sobre los demonios, la autoridad que ejercía. Cuando nosotros permitamos que Cristo sea el Señor de nuestra vida, conoceremos su poder y así podremos salir de nuestras diversas dificultades en la vida. Vamos a ver la primera parte donde Jesús muestra su autoridad. En el libro de Mateo capítulo 12, versículo 1 y 2, nos habla acerca del día de reposo. Usted puede leerlo detalladamente allí donde esté, tal vez en la comodidad de su hogar, o no sé, puede buscar la cita bíblica y luego leerla. La Biblia dice que mientras Jesús y sus discípulos pasaban por los sembrados el día del reposo, los discípulos arrancaron alguna espiga de trigo y comenzaron a comer. En los versículos del 1 al 8, los fariseos interrogaban a Jesús respecto a la conducta de sus discípulos. Los fariseos
Los fariseos, buscando una oportunidad de atacar a Jesús, consideraron la conducta de los discípulos como una violación de ese día sagrado. Jesús les preguntó si no recordaban lo que David hizo cuando tuvieron hambre, él y los que andaban con él, que fue darles de comer de los panes de la proposición. Jesús en ese momento mostró su autoridad con ellos, autoridad que provenía de su Padre que está en los cielos, diciéndoles las cosas y mostrándoles que el que estaba con ellos era mayor que el templo, los panes y el trigo del cual hablaban. Como segundo caso, podemos ver cómo Jesús muestra su autoridad sobre la enfermedad. En Marcos capítulo 1 versículo 6, otra vez entró Jesús en la sinagoga y había allí un hombre que tenía seca una mano, y le echaban y le acechaban para ver si el día del reposo lo sanaría, a fin de poder acusarle. Entonces dijo Jesús al hombre que tenía la mano seca: levántate y ponte en medio. Jesús lo sanó. Podemos ver cómo Jesús nuevamente muestra su autoridad, y ahora sobre la enfermedad, y les pregunta de nuevo a los fariseos si ellos dejarían morir a una de sus ovejas en el día de reposo. Si ésta cayera en un hoyo, ¿no la levantarían o no hicieran el bien? Y como caso número 3, podemos ver cómo Jesús tenía poder y autoridad sobre los demonios. Regresando a Mateo, ahora en el capítulo 12, versículo 24 dice: mas los fariseos al oírlo decían: este no echa fuera a los demonios, sino por Belcebú, príncipe de los demonios. Miren qué tremendo. Podemos ver nuevamente a los fariseos buscando una forma de hacer quedar mal a Jesús y acusarle, porque ahora muestra su poder nuevamente en el día de reposo, y ahora sobre los demonios, sanando a un endemoniado, ciego y mudo. Luego, más adelante, en los versículos 25 al 30, podemos ver cómo Jesús exhorta a todos, diciéndoles que un reino no puede estar contra de sí mismo, y que tampoco un cuerpo puede estar dividido. La autoridad de Cristo la podemos ver a través de las Escrituras. Asimismo, esa autoridad nos es dada a nosotros como hijos del Padre eterno y como coherederos con Cristo. Pero si vemos bien, la palabra de Dios nos muestra que un cuerpo no puede estar dividido, y que nosotros no podemos estar llamándonos hijos de Dios sin conocer al Padre. Somos el cuerpo de Cristo. Por lo tanto, hermano, hermana, pastor, evangelista, maestro, apóstol, doctor, como quieras que te haga llamar, no puedes tener la autoridad de Dios cuando nosotros mismos estamos en contiendas, pleitos, divisiones, chismes, envidias, egoísmo, orgullo, altivez dentro de la misma iglesia, es decir, dentro del templo. No podemos decir tener la autoridad de Dios cuando nuestros hijos se están perdiendo y vemos que el mundo los está ganando para ellos. No podemos decir tener la autoridad de Dios cuando nuestro yo es más importante que Cristo. No podemos decir tener la autoridad de Dios y en la iglesia mostramos ser ángeles y fuera de ella ser demonios. No podemos. Así no se puede. Así no podemos decir tener la autoridad de Dios. Jesús les dijo: generación de víboras, ¿cómo podemos hablar lo bueno siendo malos? Al final, los fariseos querían hasta ver señales de Jesús, pero no les fue dada señal,
por ser una generación mala y adúltera. No permitamos llegar hasta ese punto, mi hermano, mi hermana, donde ya no podemos ver más señales de Dios, donde ya no sintamos el redarguir del Espíritu. Iglesia, Él no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder y de dominio propio. Tú puedes. Iglesia de Dios, podemos servirle a Él con esa autoridad divina, con la autoridad de Cristo sobre nuestras vidas. Pero solamente hay una forma de tener esa autoridad. La Biblia nos dice que Él nos dio poder, y la Biblia nos dice en Hechos 1:8: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Toma ese poder. Tomemos la autoridad de Cristo y veremos cómo esta generación conocerá que Jesucristo es nuestro Rey y nuestro Salvador.